Hola amigos, ¿cómo están? Esto que ven acá es mi Nintendo. ¿Qué tiene de especial, dirán? Primero que lo armé yo usando un Nintendo roto y poniéndole una computadora Raspberry Pi adentro. Esto tiene un emulador y me permite cargarle todos los juegos que quiera. Es algo bastante común hoy en día, se ve mucho, pero lo que tiene de especial esta versión que hice yo es que los juegos están cargados en un cartucho de Nintendo. El NES fue la primera consola que tuve en mi vida, con lo cual puedo decir que marcó mi infancia. Y hace mucho tiempo que quería construir uno con una computadora adentro, pero me interesaba que por fuera se viera lo más original posible, y también era muy importante para mí poder usar los controles originales, que aunque no son lo más ergonómico que existe, los controles de hoy son mucho mejores en ese aspecto, tienen algo único por ser los que usábamos cuando éramos chicos. El sistema que estoy usando para correr este emulador se llama Recalbox. En general, la mayoría de las personas que usan una Raspberry Pi para este tipo de cosas lo hace con un sistema que se llama RetroPie. Yo lo estuve usando hasta hace poco con un modelo anterior de la Raspberry Pi en el que empecé este proyecto, pero al encontrarme con Recalbox vi que era algo muy similar pero bastante más fácil de configurar y con algunas opciones muy interesantes. Otro aspecto que quise mantener de la consola son el botón de Power y Reset originales para prenderla, apagarla o reiniciarla. Para poder hacer esto tuve que usar un circuito de la marca Mouseberry que me permite prender o apagar la Raspberry Pi de manera segura con un botón. Para poder usar los controles originales del Nintendo, lo que tuve que hacer fue una extensión de los cables desde los puertos del Nintendo hasta la Raspberry Pi. Los juegos se pueden cargar de dos maneras distintas. Primero por Wi-Fi, porque la consola tiene dentro una placa de Wi-Fi conectada a un puerto USB de la Raspberry Pi, pero también se pueden cargar usando el cartucho. Para poder hacer esto, lo que hice fue desarmar el cartucho y soldar un puerto USB a ciertos pins de la placa que tiene el cartucho adentro. Y dentro del Nintendo esos mismos pins van al puerto USB de la Raspberry Pi. De esta forma la Raspberry Pi simplemente detecta que enchufamos un pendrive y lo monta como una unidad cualquiera. Después solamente tuve que hacer una pequeña modificación en Recalbox para que cargue los juegos desde ahí. Viéndolo por fuera, mi Nintendo se parece mucho a uno recién salido de fábrica. La única diferencia que tiene con uno original son el puerto HDMI y micro USB que les instalé atrás. Al costado le dejé los puertos de audio y video originales, pero por una cuestión estética nada más, porque no se usan para nada. Igual que en un Nintendo original, sin el cartucho la consola no funciona. Sí, prende, abre el sistema, pero nos va a decir que no hay ningún emulador ni juego instalado, así que no se puede hacer nada. Una vez que enchufamos la consola al televisor y a la corriente, solo hay que prenderla y va a cargar el sistema con la lista de juegos que tenemos copiados. Algo a lo que me había desacostumbrado y que muchos chicos de hoy en día no conocen es la dificultad de los juegos de esa época. Cuando uno pierde, realmente pierde y tiene que empezar el juego de nuevo. No existe comprar vidas, ni mandarme vidas por Facebook, ni nada de todo eso. Y la verdad quizás soy un poco masoquista, pero me parece mucho más divertido así. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse a mi canal, pónganle like al video, compártanlo, hagan lo que quieran. Y si quieren armar algo como esto, consúltenme en los comentarios, no hay ningún problema, los voy a ayudar en todo lo que pueda. No es para nada difícil, así que anímense, no tengan miedo y nos vemos en la próxima.